inicia el proceso de creación colectiva? Bueno, nosotros acá, este grupo, que en realidad más que un grupo es como un proyecto, es una ilusión, es una idea que nació por allá cuando empezamos a unirnos para... yo estaba trabajando en la Universidad Nacional, formando allá un grupo y trabajando por un teatro de carácter de vanguardia, un teatro nuevo que había en ese momento en América Latina. Estoy hablando de los años 50, 60. Y ahí en la universidad tuve muchos problemas y con la gente que ya yo estaba trabajando resolvimos independizarnos de la Universidad Nacional, hacer una cosa independiente y formamos un primer grupo independiente que llamó el BU en 1966. Ahí duramos muy poco tiempo hasta que encontramos un lugar ya que no perteneciera al Ministerio de Cultura ni a la universidad, ninguna entidad oficial, sino absolutamente independiente. Alquilamos una casa y compramos este lugar, un grupito de gente que éramos como 14 o 15 personas de teatro nuevo, del teatro que en ese momento era importante en América Latina, y fundamos esto acá en este barrio. Compramos esta casa el 6 de junio de 1966 a las 6 de la tarde, con 4, 5, 6, que como tú sabes es el número de la bestia. Y la intención en ese momento era hacer el teatro nuevo, enterarnos de qué era lo que estaba pasando en el teatro contemporáneo en América Latina y en Europa. Nos habían invitado a Francia a un festival de teatro internacional y ahí conocimos un grupo muy interesante que fue el que nos iluminó el camino, el Teatro del Sol, que dirigía Ariane Munchkin, y vimos la obra que ellos estaban presentando, que era 1789. A mí me pareció estupenda y el sistema de trabajo que tenía era colectivo, era teatro colectivo. Y llegamos acá y empezamos a trabajar, a tratar de hacer una obra con ese sistema, con esa manera de trabajar colectivamente, que generalmente pues se trataba de asuntos históricos y volverlos contemporáneos. Entonces la primera obra que nosotros montamos fue precisamente una revuelta que hubo en Colombia en 1781, que fue la revuelta de los comuneros en contra del régimen español, y todas las peripecias que hubo. El primer héroe que nosotros tenemos de carácter popular fue sacrificado en esa contienda, José Antonio Galán, y armamos la primera creación colectiva que se llamó Nosotros los Comunes, pero no para dejarla como una especie de obra histórica, sino referida a los acontecimientos que en ese momento estaban pasando en el país. Era una obra muy actual, pero basada en ese primer levantamiento popular que hubo en Colombia en 1781. Íbamos a ponerle ese título al comienzo, pero que nos quedaba muy copiado del Teatro del Sol, que la obra ella llamaba 1789, sobre la Revolución Francesa. Entonces le cambiamos el título, le pusimos Nosotros los Comunes. Ya teníamos esta casa y empezamos a funcionar con público muy nuevo, muy joven. La obra nos funcionó muy bien con ese público, tanto que nos quedamos instalados ahí. Esta fue la fórmula salvadora para un público joven, un público nuevo, moderno. Entramos en comunicación con otros grupos de América Latina que estaban más o menos en los mismos intentos, en el Brasil, en Sao Paulo, en México, en Argentina, en muchas partes había ya de esa corriente en los años 60 y 70, y ya como nos funcionó, seguimos haciendo obras así. Llegamos a hacer una que tuvo un éxito enorme que se llamaba Guadalupe años 50, también sobre un héroe popular legendario colombiano, Guadalupe Salcedo. Todavía se está dando, la estrenamos hace como 30 años y la han tomado otros grupos y todavía se sigue dando porque fue una obra que tuvo un impacto sobre todo para el público nuevo, joven, muy grande. Así como esas obras hemos seguido dando acá obras con ese método, sistema de trabajo colectivo. Ya llevamos como 25 obras
y nos ha ido bastante bien y por eso estamos ahí. Bien, y entonces los actores proponen, investigan cómo sería ese método. Bueno, lo fundamental fue ya encontrar la manera de trabajar colectivamente, basándonos fundamentalmente en improvisaciones, en propuestas de los distintos actores. Pero para eso cada vez fue necesario tener un grupo cada vez más estable, de gente que ya estuviera muy entrenada en esto para que de verdad las propuestas nacieran del grupo, nacieran del conjunto, del ensamble. Y cada vez nos fuimos volviendo un grupo más consolidado, más estable. Algunos actores muy buenos se nos salieron, generalmente por problemas económicos, porque necesitaban trabajar en televisión o en alguna otra parte, tenían que salirse. Pero cada vez lo fuimos estabilizando más hasta lo que tenemos ahora, que ya es un equipo, un grupo muy, muy estable, con el cual por su estabilidad se puede trabajar muy intensamente, con todo el tiempo que uno exige para un trabajo de esos. Y pues como te digo, ya llevamos 45 años. El año entrante cumplimos, en el año 2011 cumplimos 45 años de haber fundado esta locura, y vamos a hacer un festejo grande con 6 obras que en este momento tenemos de repertorio. Qué bueno. Bueno, de acá surgiría una pregunta si tiene que ver también cómo la creación colectiva, este sistema de creación, de alguna manera incide en la conformación de un grupo. Si tiene mucho que ver o no, cómo ha sido eso. Pues es una cosa muy complicada, que es muy conflictiva la cuestión de, en cierta medida, para el arte un método jamás funciona. Es decir, unas reglas para hacer pintura o unas reglas para poesía, eso siempre son una camisa de fuerza que uno no puede hacer, porque en el arte el problema está precisamente en romper las reglas e inventar. Y inventar no solamente la obra, sino el sistema de trabajo de la obra. Está en permanente renovación. No podemos tener un formulario de cómo hacer creación colectiva. Por eso hemos tenido muchos conflictos, muchos problemas dentro del mismo grupo y con otros directores, como por ejemplo con Enrique Buenaventura, con el que empezamos a hacer este tipo de trabajo. Tuvimos siempre muchos conflictos porque él quería hacer un sistema de trabajo de creación colectiva, pero generalmente nos opusimos porque al crear un sistema pues matamos la gallina de los huevos de oro. El arte en general tiene que ser una invención y una permanente renovación. Como decía Picasso, el arte no es una suma de hallazgos, sino un cementerio de invenciones. A cada invención que uno hace, uno mismo la tiene que matar para inventar una nueva manera de trabajar. ¿Por qué y para qué sostener un repertorio de grupo y cómo es actualmente esa metodología de creación? Un poco esto que estaba diciendo. De creación y de producción de los espectáculos en relación a los textos, la creación de los actores, la dirección. Bueno, como todo arte, lo que uno hace es de carácter muy experimental, es un juego. Se está jugando a que si funciona o no funciona. Un pintor no puede inventarse una fórmula para que le resulte, sino hay un juego con la aceptación del público. Si el público lo acepta, pues muy bien, pero si no lo acepta también puede ser bien. Muchas veces magníficas obras de arte inicialmente han sido rechazadas por el público, ¿no? Y lo mismo pasa con el arte del teatro. Es decir, no es, digamos, una relación orgánica racional, sino es una cosa más bien al azar. Por eso es tan similar el trabajo artístico al juego. Es un juego de azar. Si funciona a veces, pues de bueno. Si no funciona, pues no funcionó de malas, porque es un juego, es un azar. ¿Sí? Y en cuanto más azaroso y más lúdico sea, mejor.
Uno tiene que instalarse en eso y con un equipo que también es un azar porque muchas personas aquí no vivimos del teatro exactamente, esto no puede dar, no sé, volver un negocio que nos permita vivir de esto, sino más o menos nos da ciertas posibilidades de estabilidad económica, pero en condiciones generalmente muy malas, ¿no? Así que muchos actores del grupo se han tenido que salir por problemas que no aguantaban aquí el régimen de austeridad tan grande que tenemos que llevar, porque tenemos que permanentemente estar transformando el teatro, las fórmulas que encontramos las tenemos que desechar y buscar otras, y estamos en permanente renovación. Entonces, a pesar de eso, el grupo ha logrado estabilizarse. En este momento somos 13 personas en el grupo, ya muy estable, obviamente con el problema de que a cualquier momento alguien se tiene que salir, generalmente por problemas económicos, ¿no? Que no aguanta esta vida monacal que tenemos que llevar acá. Pero hay varios actores que hay en el grupo que están como experimentando, que están esperando que alguien se vaya para poder entrar, ¿no? Tenemos 2 o 3 estalleros que siempre están a la espera de que alguno se vaya, porque más de 12 o 13 pues es muy difícil de mantener un grupo. Y en este momento somos 13 y tenemos en repertorio las obras que nos funcionan con el público, pues van quedando en el repertorio. El mismo público nos da la pauta de si hay que sacar la obra porque no funcionó o si se mantiene. Tenemos una obra como El Paso que llevamos dándola 20 años y ahí está, porque no la podemos sacar porque el público siempre que la damos ahí está. En este momento tenemos 6 obras de repertorio y en el aniversario del año entrante, los 45 años, vamos a hacer unas temporadas muy promocionadas con las 6 obras que tenemos ya estables. Las últimas 2 que tenemos, que son a manteles y a título personal, y otras 4 que son las que se han mantenido con el público. Estaba pensando hoy y cuál es la mirada o punto de vista sobre el teatro ahora, hoy puede ser acá en Latinoamérica. El arte, la mirada es la que se tiene que tener fundamentalmente en cualquier rama del arte, en la pintura, en la poesía, en la música, en la danza, en la novela. Lo fundamental del arte es encontrar una obra, un acontecimiento, un hecho concreto, en el cual hay el juego entre lo absolutamente actual y presente y lo permanente, y la historia, ¿no? Es decir, no puede ser una obra que se remita y quede instalada en la obra como el arte clásico, ¿no? Que queda más en lo que es la memoria y los elementos ya encontrados, y en lo otro, que es lo más importante para nosotros, que es el descubrimiento, es la invención, es lo absolutamente nuevo. Cada obra tiene que tener una cantidad de elementos que no son copiados de otros grupos o de otros inventores o de otros experimentos, ni de nosotros mismos. No nos podemos copiar a nosotros mismos, tenemos que inventar. Y hay también, obviamente, la parte que tiene el grupo de memoria. Obviamente que existen esos dos que son contradictorios. Una tradición, una memoria que tiene ya el grupo conformado, pero lo fundamental no es estar repitiendo los hallazgos, sino encontrando nuevas posibilidades, nuevos caminos, siempre estar en el plan del descubrimiento y de la invención.